Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura. Es muy grato presentarles en esta oportunidad a la doctora Cecilia Loor de Tamayo. Y directora de la carrera de comunicación de 1998 a 2007, decana de la Facultad de Filosofía del 2007 a 2011 y vicerrectora académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil del 2011 al 2021. Es miembro de Raíces, de Revista Iberoamericana de la Innovación y la Calidad Superior desde el 2017 hasta la actualidad. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que le solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento de la cultura y de la literatura. Muchas gracias por su presencia y recibamos con un caluroso aplauso. Me siento complacida de encontrarnos en este conversatorio y mi agradecimiento especial al Teatro Centro de Arte por la invitación. Voy a presentarles el análisis del texto El Loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas. Todos los epígrafes que ustedes van a encontrar son del mismo texto. He aquí al loco sin Dios, persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Y he llamado a mi presentación casualmente El loco sin Dios y el loco de Dios en Mongolia. Debo de asumir algunos desafíos en el texto que he construido para exponerlo en esta tarde-noche en esta sala y para el caso comentarlos extensamente. El loco de Dios en el fin del mundo, texto de Javier Cercas, escritor español, lo propuse para esta intervención. Bueno, les decía que propuse este texto para esta intervención. Estaba asignado otro y generosamente, porque en la normativa de estos encuentros se deben evitar en lo posible textos que problematicen estatus políticos religiosos, y considero que es una legítima decisión. Esto me compromete y espero asumir lo que corresponde. También Cecilia Vera como Carolina Andrade apoyaron mi decisión. Carolina fue un poco más allá, me sugirió arma relajo. Por otro lado, como otro de los desafíos, estamos frente a una narración que dentro de lo que se conoce se llama narrativa híbrida,
que combina y anuda elementos de diferentes géneros, estilos y formas, desafiando los límites tradicionales y creando una experiencia novelesca única e innovadora. Teo Palacios, en el artículo Consejos para escritores, géneros literarios de mayo del 2023 en Mundo Editorial, aborda la hibridación literaria y se refiere a cualquier mezcla entre las divisiones de una misma jerarquía. Por ejemplo, podemos hibridar una obra de género narrativo, crónica, autobiografía, sin ficción, pero con elementos eminentemente de prosa. Y anota Palacios, para llegar al tema que nos concierne en este artículo, lo vuelvo a citar. Una novela híbrida sería aquella que no está limitada a ningún subtipo, aunque pueda tener uno más relevante. Y al respecto, lo vuelvo a citar nuevamente. Una de las cualidades más fascinantes de la literatura es que por mucho que tratemos de clasificarla y delimitarla, mediante etiquetas, tarde o temprano, escapa a los límites establecidos de alguna manera. Porque la pureza absoluta no existe, ni en la vida ni en la literatura, afortunadamente creo yo. Dicho en otras palabras, la hibridez es un dispositivo muy sencillo, un relato cuyo autor, narrador y protagonista comparten la misma identidad nominal y cuya clasificación genérica indica que se trata de una novela. Este preámbulo me lleva a otras aclaraciones. Lo siguiente preparado se relaciona con mi contexto temporal, mi entorno afectivo, informativo, familiar, en el que está inserta la lectura de Loco de Dios en el fin del mundo y el análisis que ahora presento. Es decir, en lo que voy a presentar luego, está inserta mi lectura y todo el análisis que he preparado. Mi entorno temporal, afectivo, informativo, familiar. Si la vida te permite estar en ella, ¿por qué pierdes tanto tiempo? ¿Por qué perderla? Si la vida huele a flor desde que naces, ¿por qué piensas que no es lugar y la desechas? Si la vida te pone zancadillas, no la llores, La hambruna. Coge fuerza, ponle ganas, saca sonrisa. Si la vida pone a prueba tus desdichas, manda a la mierda, comienza tu vida. Tú, solo tú, puedes hacerlo, tú, solo tú, puedes con ello, tú, solo tú, no tengas miedo, tú, solo tú, vive el momento. Tú, solo tú, yo te acompaño, tú, solo tú, dame tu mano, tú, solo tú, no estamos solos, tú, solo tú, vamos con todo, tú, solo tú, vivamos sin miedos, tú, solo tú, puños de hierro, tú, solo tú, fuego con fuego, tú, solo tú, bebamos el agua y a crecer de nuevo. Si la vida te permite, Los migrantes deportados. ¿por qué pierdes tanto tiempo? ¿Por qué perderla? Si la vida huele a flor desde que naces, ¿por qué piensas que no es lugar y la desechas? El texto es de Franz Janeco, es el autor de Tú, solo tú. En este punto, y sobre las imágenes que acabo de mostrarles, quiero hacer una precisión.
¿Qué se debe considerar como un discurso de análisis sobre la obra El Loco de Dios en el fin del mundo? Acudo a Umberto Eco, escritor y semiótico italiano fallecido en el 2016, autor de la obra El nombre de la rosa, conocida, y manifiesta en definición del arte: es evidente que la obra de arte, en este caso la obra literaria, es más que la fecha de su aparición, el nombre del autor, documentos comprobatorios sobre el origen de la obra, tales como bocetos, apuntes, juicios de ella formulados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante entonces? Asumir sus aspectos fundamentales, su ambigüedad, es decir, las muchas interpretaciones, las dudas que la novela manifiesta o despierta. Otro aspecto es también la multiplicidad de signos que exigen ser interpretados y por tanto integrados, completados por una aportación personal del consumidor, es decir, del lector, es decir, de nosotros los lectores. Pero ¿cómo se dan esas aportaciones de los lectores y de esos contextos que acabo yo de presentarles? En esa actitud de nosotros frente a la lectura, El Loco de Dios en el fin del mundo, no nos debemos despojar de nuestros propios deseos, opiniones, gustos, para verificar cuál es esa relación de toda la estructura de la obra, su género, sus personajes, su estilo, los espacios, con nosotros mismos, en cada lector, cómo nos ha impactado. Además, no deben causar recelo las más personales y extrañas reacciones que nos puede provocar la obra. Por supuesto, he sido lectora que ha penetrado en el texto con mis referentes, conocimientos, mis años, mis sensaciones y temores, inclusive mis asociaciones libres, como aquellas imágenes que les presenté, frente a la muerte, al amor, la religión y a la forma de abordar la vida. Solíamos decir los profesores de literatura, a los estudiantes, y creo que debe seguirse diciendo: existen tantas lecturas como lectores hay. Aquí tenemos los dos ejes, el eje A de la estructura y el eje B de lo mío, de lo familiar, y cómo impacta el uno sobre el otro. Bien, estructura. La novela arranca el 21 de mayo del 2023 y los lectores vamos a vivir la experiencia de que el texto se vaya construyendo y creciendo frente a nosotros los lectores. Somos testigos de todo lo que se va escribiendo. Recordemos la hibridez de la novela y se anota principalmente en este punto que el autor Javier Cercas, en esa estructura, es el personaje narrador autor en posesión de toda la narración, no como un narrador omnisciente que cuenta en tercera persona gramatical. El autor personaje narrador nos entrega el texto del presente gramatical, en muchos casos desde la primera persona gramatical. Por eso decimos que vamos siguiendo la escritura de la novela El Loco de Dios en el fin del mundo. Propongo para su análisis descansar esta estructura en 3 bloques: el encargo, Mongolia, su cielo azul, el silencio, y el tercero, la respuesta. El encargo, que se lo solicita a Javier Cercas, consiste en escribir un libro sobre el Papa Francisco y el viaje que va a realizar a Mongolia en agosto de ese año 2023. Y además escribir sobre la Iglesia y el Vaticano. Lo interesante es por qué en las esferas del Vaticano se le propone a Cercas un encargo como ese. También un amigo presente en esta sala, Jorge Egas, me trasladó esa duda cuando el escritor se asume como ateo y anticlerical y al recibir el pedido exclamó: ¿cómo?
Yo soy un tipo peligroso, no soy periodista y nunca he escrito la crónica de un viaje. Es verdad que este libro no debería ser solo una crónica. Debe ser un batiburrillo de géneros, pero es verdad que a su modo también debería ser una crónica, argumenta Cercas. En esta lámina comunicamos que el escritor Cercas acepta escribir el libro sobre el Papa, con una condición: entrevistar al Papa, aunque sean 5 minutos. Debe hacerle una pregunta específica sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Una inquietud generada por la convicción absoluta de la madre de Javier Cercas, que cuando ella muera se reencontrará con su esposo. La idea de ese encargo venía del Ministerio de Educación y Comunicación, o el Dicasterio de Educación y Comunicación, nombre propio en el Estado Vaticano, y el llamado era de Paolo Ruffini, primer laico en dirigir un dicasterio, y que fue propuesto por el propio Francisco. En este bloque aparecen personajes, otros personajes, y es muy interesante las entrevistas que se dan. Lorenzo Fassini, responsable de la Librería Vaticana Editorial de la Santa Sede, y se crea entre él y el escritor una buena amistad, muy oportuna para la empresa que el escritor va a iniciar y en la que Fassini es su permanente compañero. Paolo Ruffini, director del Dicasterio de Educación y Comunicación, es el que propone a Cercas como el escritor de la novela sobre el Papa. Andrea Tornielli, otro personaje laico como Fassini y Ruffini, desempeña el cargo del director editorial de todos los medios de comunicación del Vaticano. En estas conversaciones con Andrea Tornielli se dialoga sobre la variedad de los medios vaticanos: radio, televisión, web, periódico de papel y digital. Las diferentes lenguas, son 51 en las que se da la noticia, 2 de signos y 2 chinas. Los periodistas proceden de 69 países distintos. El contenido de la noticia es siempre el mismo, pero la forma de presentarla es siempre distinta. Todo lo que aporta Tornielli es una información fantástica. Pienso que este libro es de una riqueza informativa, de conocimiento y de discusión formidables, gracias a los diálogos con Tornielli. En otros aspectos, algo interesante menciona Tornielli, admirador incondicional de Francisco, sobre el auge que él como periodista percibe, y es la necesidad cada vez mayor de espiritualidad entre los jóvenes. Una pausa. Resulta importante descubrir otro de los espacios narrativos de la novela El Loco de Dios en el fin del mundo, la entrevista, espacio narrativo de la estructura del texto, digna de destacarse por su objetivo de excelencia de los diálogos y propósitos específicos. Es la herramienta que permita conocer a otros personajes. Llegado a este punto, debo mencionar al cardenal Antonio Spadaro, jesuita como el pontífice, y se lo presenta como su intelectual de cabecera, director de la revista más antigua de Italia, la Civiltà Católica, revista de alto nivel intelectual. Trata temas sobre política, economía, filosofía, literatura, bioética e inteligencia artificial. Es el órgano oficial del Vaticano junto al Observatorio Romano. En la entrevista con el cardenal Spadaro, la más extensa de todo el texto, con una duración de 2 horas, se trataron puntos álgidos de la Iglesia: fe y razón, la pedofilia enquistada en la Iglesia y el clericalismo o abuso de poder como causa perversa de ella, el matrimonio de divorciados y de personas del mismo sexo. En fin, una conversación difícil a juicio del escritor y de nosotros los lectores. El cardenal Tolentini, director del Dicasterio de Cultura, con el cardenal Tolentini, expresa Cercas, ocurre algo insólito. La conexión es instantánea.
El cardenal es poeta y la conexión la crea la poesía. Y a diferencia de Espadaro, es él quien empieza a preguntar y no el novelista él. Siento gran curiosidad, pregunta de entrada el cardenal. Dígame, ¿por qué ha aceptado escribir este libro? ¿Y cómo se lo plantea? Es decir, la pregunta anterior es, ¿por qué el Vaticano lo escoge a Cercas? Pero ahora el cardenal le pregunta la siguiente, le da la siguiente pregunta. Dígame, ¿por qué ha aceptado escribir este libro? Le recuerda a Cercas un evento al que el escritor había acudido, el conversatorio que tuvo el Papa con los artistas. Con una voz suave, morosa, le comentó que él la había preparado. Y lo mejor del discurso del Papa, mencionó el cardenal, que es de Portugal el cardenal, no fueron sus palabras, no fueron las palabras del pontífice, fueron sus ojos llenos de curiosidad y de humor. Ese es uno de los rasgos del Papa, su sentido del humor. Un sentido del humor muy natural en él, que es una manifestación de su curiosidad, de su deseo de conocer a la gente, de estar con ella. La forma en que usa la imaginación, prosigue el cardenal Tolentini, él no le tiene miedo a su imaginación. Nosotros, las personas comunes y corrientes, tenemos un poco de miedo a nuestra imaginación. La loca de la casa, decía Santa Teresa. El Papa tiene fe en su imaginación. En las conversaciones entre el cardenal Tolentini y Cercas se trataron muchos temas en un ambiente distendido, aunque no en todo coincidieron. El cardenal finalmente respondió a la pregunta que él le había formulado a Cercas al principio de la entrevista sobre por qué escribía el libro. Y él habla de la peregrinación y habla de los nuevos caminos que tiene el peregrinaje. Y le dice a Cercas, usted ha aceptado emprender el viaje y eso significa escribir un libro. Los nuevos caminos de la peregrinación viene a ser ahora escribir un libro. De igual forma es importante nombrar a Lucio Brunelli, el amigo. Conoció a Bergoglio antes de ser papa en el 2005. Lo acababan de nombrar arzobispo de Buenos Aires. En la entrevista con Lucio Brunelli se conoce todos los fraudes en el Banco Vaticano, lavados de dinero de la mafia y cómo el Papa Francisco acabó en lo posible con ello y los controles que puso para evitar en lo posible futuras corrupciones. Siguen nuestros personajes y religiosos. Sor Natalia Becuar, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, primera mujer en un puesto como este, y el cambio en la estructura de la sinodalidad. Recuerdo para este cuarto sínodo, que fue en el 2024, nuestro amigo Juan Ignacio Vara nos decía, escribamos a este sínodo, mandemos preguntas a este sínodo. Efectivamente, este sínodo se dio algo inusual. Primero que acudió Francisco al sínodo cuando era solamente de obispo y lo abrió totalmente a la gente común, a todos los que querían aportar. El padre Víctor Manuel Tucho Fernández, sacerdote argentino, director del Dicasterio de la Fe. Cercas trata con este sacerdote, que más tarde Francisco lo nombrará cardenal, sobre el clericalismo, el abuso de poder y el abuso sexual. Se tratan muchos temas en esta entrevista y Javier Cercas reconoce con una gran sorpresa en todo este tiempo de diálogos, descubre que Francisco es un papa anticlerical, que considera el clericalismo como el peor problema de la iglesia, fuente de los desastres que la iglesia debe enfrentar. Las entrevistas sostenidas por el escritor, personaje, autor, son conversaciones que recaban datos diversos sobre el Papa, el Vaticano y la Iglesia. Pero hay una pregunta específica que atraviesa todos estos diálogos: la resurrección de la carne y la vida eterna. Una inquietud generada, como había dicho antes, por la convicción absoluta de la madre de Javier Cercas, que cuando ella muera se reencontrará con su esposo. También se tratan señalamientos que hace Cercas respecto de los errores cometidos por Francisco, y uno de ellos el de Chile.
Si recuerdan, en Chile sucedió que él quería justificar, Francisco, al cardenal que había, de alguna forma, se decía, cobijado a pedófilos. Luego Francisco pidió perdón. Y el otro, que me parece más bien un malentendido, sobre un diálogo que tuvo con jóvenes rusos, cuando les decía, deben recobrar el valor de la Rusia. Ucrania, por supuesto, entró en una reacción, porque decía que ese era el lema que Putin tenía para invadir Ucrania, recuperar a la gran Rusia. Pero ahora tenemos que preguntarnos, o salta la pregunta, ¿quién es Francisco? En la primera entrevista que le hicieron, luego de ser nombrado papa, mencionó, si tuviera que decir quién soy solo un pecador. Jorge Bergoglio, un argentino modesto, y se rió cuando le dijeron argentino modesto. Argentino modesto. No solo no es un Superman, ni siquiera es Francisco, o no del todo. Bergoglio es solo un hombre normal y corriente. Ese es, dice Cercas, el secreto de Bergoglio. Y eso, y eso es lo que lo convierte de verdad en un cristiano sentado en la silla de San Pedro. He descubierto el secreto de Bergoglio. Con todos estos resúmenes esbozados del primer bloque, pasamos al segundo. Y les aseguro que va a ser breve y además hermoso. Mongolia. El cielo azul y el silencio. La iglesia ha encerrado a Cristo en la sacristía y es necesario sacarlo de allá. Es el jueves 31 de agosto, recuerden, mayo, la fecha en que inicia el texto. Y el avión papal parte a las 18:30, es un Airbus A30 de Ita Airways, con capacidad para transportar hasta 256 personas. Y acompañan al Papa 35 vaticanistas, periodistas de varios medios del mundo acreditados en el Vaticano. Además viajan los directores de los medios de comunicación del Vaticano, Fassini y todos los que habíamos nombrado. Y entre ellos nuestro escritor, autor, narrador Javier Cercas. Cardenales y otros personajes religiosos muy cercanos al Papa. Francisco no ha visitado los grandes países católicos, no ha ido a España, pero viaja a Mongolia, un país budista con algo más de 3 millones de habitantes, casi la población de Madrid, y una extensión de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y apenas 1.500 católicos. Uno de los vaticanistas manifestó, este Papa quiere ir a donde nadie quiere ir, el lugar más remoto y difícil que colinda al norte con Rusia y al sur con China. Un país de la periferia religiosa, pero también de la periferia política y geográfica, porque Mongolia es un país alejado de los grandes centros de poder y huérfano de relevancia política, económica y geoestratégica. En sus 10 años de pontificado, Francisco había concluido 41 visitas a 59 países. No es un número excepcional. Los papas han ido, otros papas, a muchos más viajes. El primero de esos viajes, recién nombrado papa, fue a Lampedusa. Seguramente recuerdan algo de esta, Lampedusa. La isla que protagonizó la trágica noticia de los cientos de inmigrantes ahogados provenientes de África. Y allí Francisco pronunció esa célebre frase, ¿quién se hace responsable de toda esta sangre? Y el último desplazamiento es casualmente a Mongolia. Regresamos al vuelo de casi 10 horas entre Roma y Mongolia, con una distancia de casi 9.000 kilómetros, concretamente a su capital, Ulan Bator. En este viaje de ida hay novedades. Una vez que el avión alcanza la velocidad de crucero, el Papa cumple un protocolo. El Papa, que se ubica en la zona más privada de la aeronave, al lado de la cabina, el espacio, por supuesto, es de acceso restringido,
Da una bienvenida y agradece a los acompañantes. Hace un recorrido por los pasillos del avión, saludando a cada uno. Cuando llega al lugar de Cercas, el escritor se presenta y le manifiesta que está preparando un libro sobre este viaje a Mongolia y sobre él. Le lanza la interrogante: quiero preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna, y quiero llevarle a mi madre su respuesta. El Papa se voltea al cardenal Escolosi, que lo acompaña en el saludo, y le dice que venga a verme luego. El Papa finalizó su salida con estas palabras: creo que nos hará bien ir a Mongolia, escuchar ese silencio tan largo, tan grande. Nos ayudará a entender lo que significa, pero no intelectualmente. Entenderlo con los sentidos. A Mongolia se la entiende con los sentidos. Escolosi lo va a buscar y se dirigen a la última cortinilla del avión, previo al espacio donde está Francisco. De repente lo introducen, solo, y se retira la escolta. Aparece Francisco en toda su plenitud, observa Cercas, vestido de blanco, impoluto, sentado, octogenario, voluminoso y afable. Siéntese, siéntese, lo anima hospitalariamente, señalándole una banqueta en el pasillo a su lado. Y le dice: no sé si estará cómodo aquí, pero la narración se corta al 1 de septiembre. La aeronave está próxima a aterrizar en Ulan Bator, la capital de Mongolia, y Cercas, que ha podido dormir unas horas, desde una perspectiva de irrealidad y al mismo tiempo de certeza, señala: después de la conversación con el Papa, la que no escuchamos, después de la conversación con el Papa, este libro no tiene vuelta atrás. Mongolia se caracteriza por un clima fuertemente continental, con inviernos largos y riguroso de 40 grados bajo cero y muy breves veranos templados. El verdadero protagonista es, por lo tanto, el frío, que domina desde octubre hasta bien entrado mayo. Junto al viento, el otro elemento infaltable del clima mongol. Un suelo yermo y deshabitado, casi solo apto para el pastoreo itinerante. El hombre ha intervenido poco en estas tierras desoladas. Hay quienes piensan que en el corazón de todo mongol alienta una nostalgia de la estepa. De ahí que el símbolo de su tradición itinerante es la tienda típica, la que estoy presentando, de los pastores nómadas, el her, nombre mongol que significa habitación. Bien, los misioneros de la Consolata, los misioneros de la Consolación. Los pocos días que dura la estadía del Papa y su comitiva en Mongolia, concretamente en su capital Ulan Bator, son los más intensos del texto. De sus 511 páginas que tiene el texto, casi 300 dan cuenta de esta permanencia en Mongolia. En esta ciudad vive la mitad de la población del país. El cardenal Marengo, el padre Ernesto, las misioneras Ana y otras, la catequista nativa Osdaya, son todo un acontecimiento. Sobre todo el padre Ernesto. Llegó a Mongolia como misionero en el 2005, de una vitalidad impresionante, y le tiene preparado para el escritor una agenda de visitas. La primera al líder budista de mayor rango, símbolo del budismo mongol, el abad Dam Bahab, acompañado por el monje Altán. Sus abrazos con ellos dan cuenta de su gran amistad. Intrigado, Cercas le pregunta por qué y dice: la tolerancia religiosa en Mongolia forma parte de la cultura mongol. ¿Pero qué pintan los misioneros en Mongolia? ¿Qué hace allí el padre Ernesto, el cardenal Marengo y sus demás compañeros? Evangelizar, claro está. ¿Pero qué significa evangelizar? Marengo, que ha llevado toda su vida adulta como misionero, ha llegado a la conclusión, al menos en Mongolia, que el evangelio ni siquiera puede predicarse,
No digamos intentar imponerlo, debe susurrarse. El verbo susurrar, recuerda Marengo, y lo cito, presupone conocimiento recíproco, confianza, intimidad. También implica una cercanía extrema. El evangelizado convive con el evangelizador. El evangelizador, aprende su lengua, se sumerge en su cultura, adopta sus costumbres y formas de vida, se mimetiza con él. Y recuerda el cardenal Marengo como Dios se mimetizó con nosotros, bajando a la tierra, encarnado en su Hijo y habitando entre nosotros. Y reflexiona Cercas. Esa proximidad suprema, resultado de una inculturación radical, autoriza el susurro, que no es algo anodino, es por el contrario, algo precioso, excepcional, que además se considera que puede ayudar significativamente al otro. Solo la amistad, la relación de estima y respeto, de sintonía e identificación profunda autorizan la confianza y el susurro. ¿Y qué es lo que se confía? Una noticia fabulosa, un escándalo colosal, decía el Papa, un superpoder imbatible. La noticia es que no nos morimos. El misterio es la resurrección de la carne. El escándalo es la vida eterna. El alma secreta es la fe. En eso consiste evangelizar para el cardenal Marengo y su grupo de misioneros, en acercarse tanto al otro como para poder transmitirle lo intransmisible. Y añado en ese mismo orden, para Jorge Bergoglio, para el Papa Francisco, el predicador ideal es quien se convierte en un ejemplo en carne y hueso de lo que predicaría si predicase. Todas estas reseñas y diálogos son lo que hacen extraordinario este segundo bloque. Mongolia susurrada bajo el cielo azul de agosto y el silencio. La respuesta, que es ya el tercer bloque. Estamos por terminar. La literatura es útil a pesar de cuestionamientos, porque si decimos que la literatura no tiene utilidad, eso sí, siempre es útil siempre y cuando no se proponga hacerlo. El tercer bloque de la estructura del libro es la respuesta, que quedó sin decirse en la entrevista del escritor, personaje, narrador Javier Cercas con el Papa. Y situamos el bloque ya en Barcelona. Esa respuesta que nunca supimos de qué se trataba. El escritor se dirige a ver a su madre de 91 años, mujer profundamente religiosa, deteriorada por el Alzheimer, y le lleva la respuesta que él le había prometido. ¿Qué decía el Papa Francisco de su encuentro en la otra vida con su amado esposo? Cercas ha grabado esos momentos y le muestra a su madre. Ella escucha incrédula. El dispositivo reproduce las palabras formuladas a Bergoglio. Entonces, ¿le puedo decir a mi madre que cuando se muera va a ver a mi padre? La reacción del Papa es fulminante. No duda ni un segundo, ni una décima de segundo, ni una milésima de segundo. Cierra los ojos mientras su cara se contrae en una expresión que parece de dolor y no lo es. Y cuando vuelve a abrirlos dice con toda seguridad. Cercas repite, con toda seguridad, con toda seguridad. Y con una expresión de auténtica alegría, con toda seguridad. Bien, tenemos el epílogo. El problema de Occidente es que ha desenganchado la razón del sentimiento. Domingo 1 de diciembre del 2024, casi año y medio después de mi viaje a Mongolia, dice Cercas, cuando ya creía haber terminado este libro, murió mi madre y pensé, debe estar con mi padre. Recordé las palabras de Francisco, con toda seguridad, con toda seguridad. Finalmente este libro acaba con un concluyente y fulgurante final. Francisco llama a Cercas para mandarle un abrazo por la muerte de su madre. Un abrazo, contesté también, y se voltea a la esposa y le dice, qué raro, le he mandado un abrazo al Papa.
Luego pensé, bueno, ahora sí acaba mi libro y termina mi análisis del loco de Dios y el loco de Dios en el fin del mundo, tratando de enlazar las obsesiones íntimas del escritor Javier Cercas, que han sido muchas, a quien hemos seguido en la construcción de esta novela híbrida sin ficción, con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual, el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, y el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad. Como todo libro que tiene notas del editor, notas del autor, yo tengo notas del lector. Debo de mencionar que el escritor Javier Cercas, autor de la novela El loco de Dios en el fin del mundo, si bien se ha declarado ateo y anticlerical, no ha sido lo suficientemente convincente de serlo. Conversaba esto con mi nuera Ana María y ella me hacía ver algo. Es decir, los motivos mencionados, lectura de Nietzsche y de Unamuno a los 14 años, no son pruebas relevantes. Pero esta aclaración no menoscaba los valores extraordinarios logrados en la estructura del texto, la hibridez de la narrativa, el manejo de las entrevistas y las informaciones prolijas y documentadas del texto. Igualmente cabe mencionar esa estrategia de ir entregándole al lector el texto mientras le escribe. Y yo le he llamado a esa estrategia una ficción de la no ficción, porque el libro no es ficcional, con el uso del presente gramatical. Javier Cercas, nacido en Barcelona el 6 de abril de 1962, tiene 63 años. Por otro lado, estamos en deuda con los nombres de sus obras, que están también allí. Solo me resta decirles a ustedes, muchas gracias por la paciencia de escuchar. Felicitaciones. Gracias. Fantástico. Y eso que yo no quiero a Francisco, pero fantástico. Nunca llegó a Argentina. Nunca llegó a Argentina. Mandó a graduar, que es un comunista, al Vaticano. Había una cantidad de cosas. Se fue a Lampedusa y se olvidó de Venezuela. Entonces, pero su conferencia ha sido maravillosa. Gracias, muy amable. Sorry, que fue tu turno. Sí. Cuando compré el libro, me llamó mucho la atención el nombre del libro, El loco de Dios. Sonaba como una injuria a Dios, ¿no? Y luego al fin del mundo también me sonaba fuerte. Pero luego Cercas explica de qué se trata, porque Francisco de Asís. Francisco, cuando le nombraron papa y le preguntaron qué nombre quería, él dijo Francisco, y estaba inspirado en San Francisco de Asís, claro, que se San Francisco de Asís, sí. Le decían el El loco de Dios, el loco de Dios, así es. Y lo del fin del mundo, que usted lo ha explicado muy bien, es Mongolia, La Mongolia. Dibujo. Sí. Entonces, esa impresión mala que yo tenía del nombre, se aclaró. Ya, me alegro. Pues yo pienso que el Papa Francisco es un papa sumamente humano. A mí me gusta mucho porque es un papa que salió a la calle, que sacó a Cristo del altar y lo llevó a la calle. Ese es el gran mérito que yo le veo. Lo veo muy humano, quizás por el hecho de ser argentino, como latino, me podía identificar más con él que con italiano, polaco, qué sé yo. Sí. A mí me gusta mucho, si bien es cierto que no sabemos qué pasó con Venezuela, qué pasó con Argentina, debe de haber algo, pero me gusta mucho cómo él enfrentó la realidad de los problemas de la iglesia, porque tenemos la tendencia a juzgar a la iglesia por los puros, y no necesariamente, pues así como hay médicos malos, hay médicos que son honorables y esto va, pero me gusta que él enfrentó. Así es. Él no tuvo el macho en decir sí, y pido perdón. Pero se olvidó del ataque a los sacerdotes nicaragüenses. Y cuando yo protesté con un sacerdote jesuita,
me contestó, estamos llamados al martirio. No, estamos llamados a la vida. Así que lo primero que hizo fue visitar a Raúl Castro. Entonces sí era un hombre de cierta tendencia de extrema izquierda y quizás era por el amor a todos, pero también se equivocó como político, en geopolítica se equivocó. Y sabe que de Mongolia, le decía a Jorge, nadie quiere ir a Mongolia. Mi hija Tatiana y yo suspiramos por ir a Mongolia. Suspiramos. Claro. Porque de niña mi hijo estuvo en Pekín y soplaba el desierto de Gobi, la arena. De Gobi, venía de sí, Mongolia. Mongolia. Y nosotros con mi marido le decíamos, llevamos a Mongolia, llevamos a Mongolia. Ya estoy vieja, mis 83 años. Dudo que me pueda trepar a tomar leche de yak y todo, pero me voy a ir al otro mundo sin haber cumplido. El cielo azul de Mongolia es algo que se conoce muchísimo. Tomado leche de yak. Ya. A lo mejor cuando te vayas al otro mundo te encuentras con una ola. Muy interesante. Sí, Gracias. me encantó, ¿verdad? Gracias, muy amable. No me gustó al comienzo, todavía no me pidan, perdón. No me gustó las películas porque comienza con Ucrania y luego con el hambre en Gaza. Digo, pero le digo a Jorge, pero se ha olvidado del ataque del 7 de octubre, que fue una masacre y eso también nadie lo dice. Entonces, eso yo estaba criticando por aquí. Mi amigo querido me aguantaba. Son láminas que he pasado mientras leía, eran láminas que veía, que las sacaba de TikTok, por supuesto, las veía en TikTok, pero las corroboraba con France 24, con el canal francés, las corroboraba, porque había mucha fake news, ¿no? Entonces corroboraba y por eso las puse allí, porque era eso mientras yo leía y escribía mi texto. No, lindísima, me encantó la síntesis iba a leer el libro. Y dije, voy a escucharlo, ya no voy a leerlo, pero ahora lo voy a leer como Iba a encontrar seguramente muchísimas más cosas. Sí. Sí. En el libro y también usted en su narración hizo una pregunta que nos la hacemos todos. ¿Por qué lo escogieron, el Vaticano escogió a él, a Cercas, que se declara un ateo, para que escriba el libro, ¿no? Entonces, también usted ha explicado bien ahí, hay un motivo central, que es la inquietud de la madre, de que si claro, se va a encontrar con el padre cuando muera, ¿no? Y eso tiene que ver con la vida eterna. Sí, es la resurrección de la carne. Ese era el motivo central de orden personal. Pero además, el señor Cercas tuvo la precaución de consultar con una serie de sus amigos escritores. Sí. Y todos se quedaron admirados Sí. que vaya a escribir un libro escogido por el Vaticano. Y le dijeron, no lo pienses 2 veces, acéptalo. Solo uno le dijo, piensa, Sí. piensa, porque a lo mejor te van a querer hacer, o sea, como se dice, lavar las situaciones. Pero ahí hay un personaje que es Andrea, el de los medios de comunicación del Vaticano, que sin él tal vez no se hubiera podido escribir ese libro porque le abrió el Vaticano para tener toda la información. Tornielli, Andrea Tornielli. Claro, sí. Sí. Ahora lo que también es interesante leer es algo que coincide el Papa Francisco con Cercas, una crítica al Vaticano, Al anticlericalismo, prácticamente al clericalismo. se maneja como una realeza, sí, y eso está totalmente en contra de la doctrina claro, cristiana, claro. que dice otra cosa, ¿no? Sí. Entonces coinciden los dos en ese Sí, aspecto. sí, algo que les... Buenas tardes. Yo este libro lo vi en un editorial, no me recuerdo si fue de Diario El Universo, Diario Expreso,
luego vi de lo que trataba, de la pregunta sobre la vida eterna, ¿no? La resurrección. Y cuando comencé a leer el libro, estoy ya por la parte de Mongolia. Ya. Y vi como que el escritor me mandó a leer el libro de Unamuno. Sí, bueno, Y me lo leo, el libro de Unamuno, mientras quedé en pausa acá, ¿no? Y es increíble cómo en ese libro el enfoque del sacerdote cuando dice que no le podía quitar a los pobres lo único que tenían, que era la fe. Era algo impactante, ¿no? Para mí leer eso, no había leído esa obra, no me acuerdo el nombre de que escribió Unamuno, pero increíble, me ayudó a entender, estoy aquí, y a medida que sigo leyendo y más con su explicación magistral, le agradezco mucho. oh, muchas gracias a usted, muy amable. En verdad que recomiendo a las personas que no han leído el libro o que no lo han adquirido todavía, que en verdad es un excelente libro, y le agradezco por todo, por la explicación. Bueno, ¿cuándo nos da la próxima? Ya viene la otra, el otro texto. Carolina Andrade lo debe de dar. Es el último de este año, entiendo. Sí. Sí. Hay otro libro, perdón, sí. Sí, adelante. Carolina. Más allá de lo que conocemos o no conocemos del Papa y todo, a mí me gustó, o sea, me parece que hay que fijarse en la habilidad del autor de hacer ese texto. Uno, interesante, el tema en la estructura, cuando nos dice que sí acepta porque quiere preguntarle y darle una respuesta a su mamá acerca de que si se va a ver con su papá o no, y luego cuando tiene la entrevista no nos dice, entonces nosotros estamos con esa incógnita hasta el final de que un queremos thriller saber ahí. qué dijo el Papa, si sí se va a encontrar Sí. o no se va a encontrar, aunque suponemos por supuesto que va a decir que sí, pues no, pero de todas maneras ese manejo. Y la otra, que me parece mucho más serio, digamos, es el hecho de que esa conclusión que tú sí la dices, de que el Papa es un hombre normal y corriente, y que eso es lo que hace que sea un cristiano sentado ahí en el sillón de Pedro. no es trono, pues no, pero en el sillón de Pedro. Ya, es muy hábil porque nos habla, y me parece que no lo recoge todo, de todos los peros que se hablan del Papa, ¿verdad? Que si es la gente de derecha, la rama muy de derecha de la Iglesia, Claro, lo critica. no le tiene mucha paciencia, pero a su vez el de izquierda también izquierda lo acusa también, de conservador. Entonces lo acusa de conservador. De ahí toda esa, antes de ser papa, cuando estuvo liderando a los jesuitas en Argentina, se habla, toda esa gente de Argentina y de los jesuitas de Argentina, de que era un hombre muy ambicioso, muy duro, muy... de las villas miserias. Sí, incluso fue en algún momento como que retirado, puesto un ladito ahí que... ¿no? Claro, lo mandaron a Córdoba. Un tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, y cómo también nos explica de que porque este hombre se lo asume de izquierda y se lo asume de derecha, es porque es un hombre de su tiempo, es decir, el peronismo en Argentina comenzó siendo aliado de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, por ahí... sí, un poco de una posición política y después cambia, y además que es un hombre de la teología de la liberación. La liberación. Entonces es hijo de Vaticano II. ¿no? Sí. Eso. Entonces me parece que el autor es muy hábil porque a su vez luego conociéndolo habla de todas sus virtudes y nos llega también, no sé si vieron, ¿no? Circuló mucho en redes esa imagen en que él se enoja, pierde la paciencia cuando ante le retiró una que señora le quiere dar la mano sí. y se lo ve, y la pasaron mucho, ¿no? En forma
aislada, no sin contextualizar, pero lo que uno veía era un hombre bravísimo porque le estaban dando la mano. Entonces todas esas cosas sí las nombra y es muy hábil el escritor en darnos todos los elementos de juicio para su conclusión, ¿no? Es un hombre normal, que ha estado allí haciendo lo mejor que pudo. Pero que no entendían en Argentina. Esa es yo concuerdo con Carolina Perdón, ahí están hablando algo. que el aporte que hace Cercas es la desacralización de este ser que es el Papa. No es infalible, es una persona con mal carácter, una persona que comete errores cuando siempre la figura del Papa no ha sido esa, o sea, y a los creyentes siempre les han dicho que es, al ser la cabeza de la iglesia, pues era intocable, es infalible, no se equivoca. Entonces, yo creo que yo creo Solamente moral y doctrina, nada más. entonces creo que el aporte que hace Cercas con eso es traernos a un ser humano Sí. que llegó a Papa. Sí, un cristiano que llegó a ser papa. Ya. Sí, sí, Jorge. Adelante. Bien, yo quiero confesar que comencé a leer el libro y no lo he terminado. Ya va el micrófono, ya viene. Decía que quería confesar que había iniciado la lectura del libro y no lo he concluido. Con esta magnífica exposición Gracias. que usted ha realizado, tenga la seguridad que no voy a descansar hasta leerlo en su totalidad. Pero creo que es importante algunos de los temas que se han tocado acá, y entre otros el cuestionamiento a la personalidad del error. Muchos han dicho que es izquierdista, otros que es derechista. En realidad, en el gobierno militar, en donde se cometieron atrocidades inmensas de Argentina, Bergoglio tuvo que acercarse al gobierno y por eso lo consideran que era reaccionario y de derecha. Pero en verdad lo hizo por salvar a un poco de personas Sí, que estaban involucradas. sí. Yo solo quería felicitarte porque la Gracias. exposición ha sido verdaderamente muy, muy buena. Gracias, Yo gracias. les voy a contar por qué Bergoglio vino acá. Cuando, espérate, dos de sus sacerdotes cayeron presos, Sí. los martirizaron. Sí. A uno lo salvaron, el otro nunca se lo perdonó. Entonces este hombre recorrió un poco América para llegar a donde traía a sus curas revolucionarios. Y llegó a Guayaquil, donde el padre Paquito Cortés, y le mandó a los maestrillos. Hasta el último, que fue en los 90, yo vi el último maestrillo, lo vi en Buenos Aires. Bueno, pregunté por él, se había casado, casi se muere, locura que me lo contó, pero gracias a eso él enderezó la ubicación de estos curas izquierdistas totales hacia una ubicación de centro. Y otra cosa, que en la Argentina, yo me eduqué en la Argentina, por eso es que sé bastante de ella, no perpesada. Entonces, en Argentina, él era opositor a los Kirchner. Tanto es así que los Te Deum, la Kirchner lo daba en la iglesia de Luján y no la daba en la Catedral Metropolitana. Por eso fue una sorpresa para los argentinos que cuando fue Papa y llega la Kirchner, no le digo abrazos porque no se abraza, pero sonrisas, y cuando fue Macri fue bien malcriado. Entonces, y que nunca llegara a Argentina. Cuando el Papa Juan XXIII, lo primero que hizo fue llegar a Polonia. Entonces llegó a todo el mundo, menos a su patria. Entonces ese fue el resentimiento que tenía. Posiblemente no sabía cómo lo iban a recibir, pero por supuesto que siendo Papa, yo estuve en Paraguay poco después de que él llegara y fue la locura. Pero también en el Ecuador nosotros tenemos un resentimiento porque se caía Correa y él vino a sostenerlo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando llegó al aeropuerto de Quito lo tuvo como un tonto parado dando discursos, y cuando fue al Salón Alvarillo del Palacio de Carondelet, en lugar de todos acercarse al Papa, hizo que este Papa fuera dándole la vuelta, saludándolo a todos. Entonces esas cosas no eran para la calidad de un Papa, porque él representaba
de Cristo y lo humillaron y se dejó humillar. Eso fue lo que a mí no me gustaba de ese papa. Sí. A ver, pero también él cumplía doble función, jefe de Estado y líder de los católicos. Así, por eso tenía que saludar uno a uno a estos sinvergüenzas. No. Lo que me refiero es que también el Papa no hacía una diferencia en eso. Puntualmente que él tenía doble función, jefe de Estado, porque él le recibió a Kirchner, decían que se cobraba plata de todo lo que robaron, pero no le pudieron probar, simplemente lo hablaron. Pero ya eso era como Papa, pero como jefe del Estado también tenía que actuar a las finales de diferente manera que puede que a nosotros no nos haya gustado, pero era representante de un Estado y como tal tenía todo el poder y se merece todo el respeto. Yo no soy fan del Papa Francisco, hago la aclaración. Yo no soy fan de él, pero le reconozco muchas cualidades que no hace. Para mí, Juan Pablo II. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia y los invitamos a nuestra última sesión del presente año, que estará a cargo de la licenciada Carolina Andrade. El miércoles 26 de noviembre, en que hará el análisis de la obra James del escritor Percival Everett. Agradecemos el auspicio de Unión Vinícola Internacional que nos ha permitido brindarles una copa de vino en cada sesión. Buenas tardes. Se va a proceder en este momento a un sorteo. Soy yo. Gracias, muy amable. Brinde con su familia. Lo voy a hacer, gracias. ¿Foto o no? Emocionada, usted lo hace emocionada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como Comisión Literaria queremos agradecer de una manera especial a Cecilia. La verdad que ha sido una intervención excelente. Como buena maestra que es, nos ha hablado por secuencias. Y yo creo que ha despertado el interés más de lo que nos imaginábamos. La verdad, las que estamos leyendo el libro, estamos encantadas y queremos que los que no han leído todavía lo hagan y van con la explicación que ha dado Cecilia, lo van a encontrar más encantador todavía. Así que gracias a Cecilia, como todos los años. Nosotros tenemos ya este programa más de 12 años, pero cada vez nos quedamos encantadas con la participación de cada una de las expositoras, cada una en su estilo y en sus conocimientos, y la forma como lo explican le hacen muy interesante. Así que queremos contar con ustedes, que probablemente el próximo año lo seguiremos también con seguridad, con un nuevo programa y contar con la asistencia. Gracias.